agradeciendo la presencia de los medios de comunicación. Hoy vamos a dar inicio a nuestra conferencia número 37. El Partido de Trabajo, semana tras semana, ofrece un informe a la población de Colima a través de los medios de comunicación, de diferentes plataformas. Agradezco la presencia de mis compañeras de la Comisión Ejecutiva Estatal y compañeros también que hoy nos acompañan, ya muy conocidos por todos ustedes, y decirles que hoy tenemos dos temas que abordar. Uno es en relación a la lucha que está emprendiendo el pueblo de Cuyutlán para evitar la instalación de la planta de amoníaco y urea. Ese es el tema 1. El tema 2 será la visita de la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Formación, Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces, en ese orden serán abordados los temas. El primer tema a cargo de nuestro compañero Mauricio Barreto, quien es parte de ese comité de lucha para evitar la instalación de dicha planta de amoníaco y urea. Adelante, compañero Mauricio. Muy buenos días a los medios de comunicación y a la gente que nos ve a través de las redes sociales. Con el permiso del senador Joel Padilla, un saludo a las compañeras y a los compañeros de la coordinadora y del comité. Buenos días a todos. El Partido del Trabajo asume los compromisos adoptados por la Cumbre de Río, acatando plenamente la Agenda 21, así como el Protocolo de Kioto y los recientes acuerdos del COP21 sobre el cambio climático para lograr que la relación humano-naturaleza se mantenga sin degradar aún más el medio ambiente. Nos comprometemos a construir una sociedad ecológica, sustentable y sostenible. Estamos a favor de la biodiversidad, de proteger a la naturaleza y combatir la depredación del medio ambiente y de los ecosistemas. Con esta visión hemos asumido la postura de respaldar al pueblo de Armería, que se organiza para que la vida, la naturaleza y sus ecosistemas no sean depredados por ambiciones capitalistas. Amigas y amigos que nos ven en las redes sociales, el pueblo de Cuyutlán y el pueblo de Armería se ha organizado para manifestar la posición como pueblo organizado en contra de la instalación de la planta que pretende instalarse, una planta de amoníaco y urea en el municipio de Armería. Y ha emprendido la población organizada una serie de acciones. Entre ellas han convocado a funcionarios, legisladores, para que escuchen la demanda del pueblo en el propio lugar que es Cuyutlán. Y ahí estuvo el senador Joel, la diputada Angelina, entre otros diputados federales como Carmen Zúñiga, estuvo la presidenta municipal, y de viva voz escucharon de la población su reclamo porque no fueron consultados como está establecido en los protocolos de Semarnat para que se escuche la voz del pueblo en relación a lo que les pueda afectar directamente, porque son ellos los que están cerca de donde se puede instalar esta planta. Por eso estamos a favor que se lleve a cabo la consulta pública para que se escuche la demanda del pueblo. Asimismo, hay grupos de ambientalistas que desde aquí les mandamos un saludo porque han luchado por la vida
urea por día. Dentro del dictamen, el IMADES establece que en la región de Armería y Manzanillo ya hay un impacto muy fuerte al medio ambiente derivado del puerto de Manzanillo, del crecimiento del Vaso 2 para la ampliación del puerto, de la regasificadora, de Peña Colorada, del flujo de trailers donde llegan al puerto de Manzanillo más de 3,5 millones de contenedores y recorren las carreteras de Colima, y eso ya tiene un impacto a la vida humana y a las especies de flora y fauna. Aunado a la vida humana, a que el corredor de aves de la Sierra de Manantlán van al estero y a la laguna de Cuyutlán y tendría un impacto directo, y está en el dictamen del IMADES. El Partido del Trabajo, a través del senador Joel Padilla, ha sido muy contundente y fijó una posición muy clara en la máxima tribuna del país, que es el Senado. En días pasados, el senador fijó la posición del Partido del Trabajo en respaldo a la población, en respaldo a la vida y a la consulta. Y se exhorta a la Semarnat, que es la que tiene la última palabra en este asunto, aunque el gobierno del estado ya emitió una opinión a través del IMADES, ahora el asunto está en la Secretaría del Medio Ambiente, donde la empresa solicita y lleva a cabo un estudio de impacto ambiental, y es la propia Semarnat federal la que va a dictaminar ahora si es factible o no factible. Y ya está el exhorto a la Semarnat por parte del Partido del Trabajo en nombre del senador Joel Padilla, lo cual pues, es en favor de la vida y en favor de la población y en favor del estado de Colima y en favor del país. El Partido del Trabajo, dentro de sus principios, y lo hacemos por convicción, estamos para acompañar las luchas del pueblo. Siempre hemos dicho que las causas del pueblo son las causas del Partido del Trabajo. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Muchas gracias. Gracias, compañero Mauricio. Esto es lo que se tenía que informar el día de hoy en relación a la instalación o no de dicha planta de amoníaco y urea. Asimismo, comentamos que el tema 2 es en relación a la visita de nuestra coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Formación, y como fue sabido ya públicamente, como es sabido, estuvo el día de ayer en Ciudad y Puerto de Manzanillo. Allí en esta reunión, principalmente con militantes, simpatizantes, también alguna gente de la sociedad estuvo presente. Claudia Sheinbaum nos está dando sus 4 ejes por los cuales debemos avanzar en esta etapa. El uno es la unidad interna de todos y todas las personas que militamos en los partidos de la coalición, la futura coalición que habrá de registrarse, por lo cual ya hay acuerdos nacionales de llevar a cabo dicha firma de dichos convenios. El primero es la unidad del pueblo. El segundo es la organización. Se está llamando ya a estructurar los comités. El Partido del Trabajo está haciendo lo suyo, cada quien hará lo suyo para instalar estos comités, que también son de defensa de la Cuarta Formación y que también son a nivel territorial. Esto en las secciones electorales, en las colonias, en las manzanas, en las cuadras, en todos lados debe haber una representación de esta Cuarta Transformación. El segundo, después de la organización, sigue la movilización. O sea, hay que moverse, hay que movilizarse en torno a las demandas del pueblo, ¿sí? Y el último pues, es la suma de liderazgos que día con día, en todas las visitas que hace, han manifestado su adhesión
a este gran movimiento por la Cuarta Transformación. Así es como con esos 4 ejes se está avanzando en esta etapa. Y bueno, posteriormente al evento público, ¿verdad? Hubo un evento interno en el que se ratifica el liderazgo de Claudia Sheinbaum y se ratifica por 3 partidos que ya estamos en el bloque de la Cuarta Transformación, y además se adhieren el Partido Encuentro Social, el Partido Fuerza por México y el Partido Nueva Alianza. Nueva Alianza ya traía alianza, pero en este caso ya por la Cuarta Transformación abiertamente han firmado el acuerdo como adherentes, y eso, bueno, pues da fe de la capacidad de inclusión que tiene la doctora Claudia Sheinbaum como coordinadora. Y este recorrido, bueno, pues lo seguirá haciendo por el país. Le tocó a Colima y nos dio mucho gusto haberla saludado, haber estado con ella y haber convivido parte del día de ayer en este gran encuentro que se tuvo con militantes y simpatizantes de la Cuarta Transformación. Entonces son los temas que queremos darles a conocer. Estamos abiertos a cualquier pregunta en relación a estos 2 temas. Gustavo, pásale el micrófono, por favor. Gracias, buenos días. Referente al primer tema del tema de la planta, si nos puede platicar el señor Mauricio en qué momento está en el tema administrativo. Habían presentado ellos un documento de proyecto, ese documento qué es lo que de alguna manera está haciendo, y si hay tiempos respecto al tema de que se pueda a nivel de Semarnat dar ya una resolución. Y respecto al tema del día de ayer, preguntarle, usted había hecho la invitación a Fuerza México y al PES para que participaran. Si fue a través de su conducto como se hicieron las invitaciones para que estuvieran presentes el día de ayer. Tengo entendido que también pidieron dirigentes nacionales de Fuerza México, no sé si del PES. Y esto hablaba respecto a la creación de comités. ¿Van a ser los comités de la 4T o cada partido político va a hacerlo y después se va a integrar? Gracias. Vamos para organizarlo mejor aquí en los 2 temas, son muy importantes. Primero, que surjan todos los temas en relación a la planta de amoníaco, se dan todas las respuestas correspondientes, y luego concluiríamos esta etapa y luego seguiríamos en el tema 2 para poder organizar mejor aquí. Entonces, empezamos con la planta de amoníaco y luego seguimos con todo lo de la planta de amoníaco, y si ya no hay más, pasamos al punto 2, que es la visita de nuestra coordinadora nacional. Sí, mira, la empresa que tiene un origen de capital hindú, hasta donde nosotros sabemos por declaraciones en revistas, información que hay, llevó a cabo un trámite ante la Semarnat federal y está en ese proceso actualmente, está en un proceso de dictaminación, si es factible, de acuerdo a lo que presenta la empresa, en donde, según plantean que no van a contaminar, y ahora es la autoridad la que va a determinar, de acuerdo a sus protocolos, de acuerdo a la ley ambiental, y lo más importante que debe de ser, escuchando a la población. Dentro de la ley está claro que se debe de consultar a la población, y eso se tiene que hacer. Se hizo a través de una página de internet, pero no frente a frente a la población. Es importante que venga la empresa, que dé la cara, que escuche, o sea, que plantee cuál es su proyecto, y que la población exponga también las inquietudes, y que sea en ese sentido que se escucha a la población, como está en la ley, y que se dictamine, pero está en un proceso de dictaminación. Los tiempos que tú mencionas, bueno, pues va a depender de la propia Semarnat y de que la empresa cumpla, hasta donde nos hemos dado cuenta a través de la Organización de Pobladores de Cuyutlán,
es que se le regresó el estudio de impacto ambiental a la empresa porque no ha cumplido con todos los requisitos. Es información extraoficial la que nosotros tenemos, ¿verdad? Lo que nos hemos enterado. La semana pasada hicimos una marcha del Jardín Núñez a la Semarnat y ahí atendió el responsable en Colima y fue lo que expresó, que ahorita se está evaluando la viabilidad técnica del establecimiento de esta planta, que esté en ese proceso, y no dio una fecha, comentó que él no tiene esos elementos para dar una fecha, pero vamos a seguir actuando en consecuencia. Sería mi comentario. Respecto al nuevo tema, preguntarle, el día que hicieron la marcha, se llevó a cabo la marcha, los habitantes de Cuyutlán manifestaron que se estaban haciendo perforaciones a espaldas del Tortugario con vías a estos trabajos de la planta que se pretende instalar en Cuyutlán. ¿Qué se ha hecho? ¿Ya se giraron las instrucciones o ya se hizo la solicitud para que se detengan esas perforaciones que se están haciendo a espaldas del Tortugario? ¿O qué está haciendo el PT? Porque vemos que pues sí se hizo un posicionamiento en la tribuna, pero estos trabajos, hasta donde explicaron, se están realizando sobre todo por las noches. Lo mismo manifestaban los pobladores de Cuyutlán para que no les interrumpieran, no hubieran manifestantes ahí tratando de detener estas obras. Y por otro lado, preguntarles qué va a hacer el PT, porque el PT es muy disciplinado con la 4T. Si del gobierno federal les dicen va a la planta en Armería. Muy bien. De lo primero, mira, los pozos que comentas es en un terreno del ejido Cuyutlán que no se han vendido. Eso hay que dejarlo bien claro. Son terrenos que son del ejido y efectivamente hicieron algunos estudios que están dentro del proceso para ver si es factible instalar la planta. O sea, están analizando si van a obtener la suficiente agua o si les va a dar el proceso para su urea y para el amoníaco. Hubo un permiso por parte del ejido, platicamos con el presidente del ejido, Francisco Aguirre, solamente para el estudio, pero no para que no para que se realice la obra, sino para hacer el estudio. Eso es lo que yo te puedo comentar en relación a ese punto de los pozos. No es que van a ser definitivos, no es que ya están construyéndolos, simplemente son estudios que está haciendo la empresa que le solicita la propia autoridad federal. Ver la viabilidad del volumen de agua. Son pozos que se van a hacer muy cerca del mar. Se va a generar una desalinizadora. Se pudiera generar una desalinizadora. Esa es la pretensión. Y aquí lo grave es que al generar esta desalinización del agua de mar, se va a obtener una salmuera. Es algo parecido a la sal, pero no es comestible. ¿Y dónde la van a vertir? Pues en el océano, y eso puede alterar el pH del agua y la vida marina. Pero en concreto, se hicieron algunos estudios, no se ha vendido el terreno por parte del ejido, no tienen la intención manifestada por el propio presidente del ejido de vender, y sería un frente muy importante para la organización de los pobladores de Cuyutlán defender, porque no tienen todavía esa parte. Tienen un terreno en pequeña propiedad de 120 hectáreas a 3 kilómetros del océano, con cambio de uso del suelo, donde pasa el ferrocarril, el gasoducto, y pretenden llevar un acueducto del mar, desalinizándolo en los pozos que pretenden y llevarlo a la planta. Pero no hay un permiso definitivo, son parte de los estudios que están haciendo para presentarlos a la Secretaría. En relación a lo segundo, el Partido del Trabajo está a favor de las causas del pueblo, es claro en los principios. Entonces vamos a defender las causas del pueblo, vamos a hacer todo lo que esté
la parte legal de parte del partido, de los legisladores, para que se hagan los estudios correspondientes y lo más importante, que es lo que yo planteé en un principio, que ya se planteó en la tribuna por parte del senador, que se escucha a la gente. La gente no conoce a los representantes de la empresa, no han dado la cara. Bueno, pues que se presenten con la población, que se escuche y que haya opiniones, pero vamos a defender siempre las causas del pueblo. Aún si fuera una decisión del presidente, irían contra él. No, Digo, pues, esto se vio en Nuevo León con lo de la planta de Tesla. Sí. Se metió el presidente, por eso va y son 1.500 millones de dólares los que están Sí. en juego, ¿no? Pero mira, no se trata de ir en contra del presidente, en contra de una persona, no es así. Nosotros estamos a favor de las causas justas, a favor de las luchas sociales y a favor de la vida y del medio ambiente, porque están los principios del partido, pero no estamos en la posición de ir en contra, estamos en la posición de plantearle en todo caso al presidente de la República la situación para que se cumpla y que se escuche como se ha hecho a los pueblos y que sea la asamblea pública con información que se decida si procede o no procede. No, yo considero que no pueden pasar por encima de la población. Esa es la. Y por último, nada más confirmar, entonces la empresa ya tiene un predio de 103 hectáreas que compró. Sí, este predio ya lo tienen en propiedad, en escritura pública, más no los terrenos del ejido, esos no se han vendido, que están a 3 kilómetros. Lo que tienen es un terreno de 120 hectáreas, poco más, poco menos, en escritura pública con cambio de uso de suelo industrial, pasó de agrícola a industrial. Es lo que tienen. ¿En dónde está ubicado? A 3 kilómetros del océano, del Tortugario, está en la autopista yendo a Cuyutlán, antes de llegar al estero Palo Verde, del lado izquierdo, donde iban a ser los patios secos, o el puerto seco de Armería. Ahí está ubicado. Sí, del tema 2, preguntaba Gustavo en relación al PES y al Puesto por México. Como fue informado en la reunión de coordinación con los dirigentes de Nueva Alianza Verde, Morena, PT, ahí se planteó para este evento había que invitarlos a que fueran adherentes. Pues así fue, y ya la gestión y la comunicación pues la hicimos conjunta, ¿sí? Vía Morena y vía PT, y los compañeros asistieron, Jaime Aces y Carlos Carrasco, respectivamente de Fuerza por México y del PES. Entonces, esa es la respuesta a la pregunta que nos hace aquí el compañero Gustavo. Si hubiera algo más. Adelante, Miguel. Nuevamente, senador, respecto a este tema de la visita de la virtual candidata de la Coordinadora. La coordinadora, la virtual candidata al proceso electoral 2024, preguntarle pues cuál es su opinión, que hayan preferido invitar a un Leoncio Morán que trae cuestionable su anterior administración por presuntos desvíos de recursos, a invitar a la presidenta municipal de Manzanillo, que no fue convocada a pesar de que es el liderazgo más importante que tiene Morena en el estado en estos momentos, todavía por encima de la gobernadora, así está evaluada en las encuestas. La 4T la desairó, la despreció. ¿Cuál es su opinión? ¿Por qué no invitarla a este evento si es uno de, el más importante que tienen en el momento en el estado? Incluso podría ser definitivo su participación en el proceso para que la 4T tuviera un resultado positivo o negativo. Y no se le invitó a esta contienda, pero sí vimos que invitaron a Leoncio Morán, que casualmente un día antes se le absorbió por este presunto desvío de 53 millones de pesos de pago de cuotas al IPECOL, pero
no invitan a sus propios liderazgos. Esa sería una. Sí, la otra. Y Y la una vez otra, para contestarte en paquete. bueno, también pues cuestionable, vimos que el dirigente del Partido Verde no fue invitado, aunque estuvo presente, no fue invitado a firmar este acuerdo. Así queda establecido. ¿Por qué no lo firmó o por qué no lo tomaron en cuenta? ¿Será por las denuncias que tienen en su contra también que hizo la presidenta de Manzanillo en su momento por las anteriores administraciones? ¿O cuál es el motivo de que no firmó este acuerdo, no se le invitó? Vimos que al PES, a Fuerza por México, a Nueva Alianza, pero a él no se le invitó. La tercera. Bueno, gracias, Miguel. Miren, vamos a empezar por la última. La última pregunta que nos haces la respuesta es la siguiente. En este caso, el Verde y el PT ya acordaron nacionalmente adherirse, incorporarse a esta futura alianza, futura coalición electoral. Entonces, si te diste cuenta, el PT tampoco firmó, porque no estábamos para firmar nosotros, ¿verdad? Simplemente era la adhesión de algunas personalidades. Entonces, esa es la primera. La segunda, yo creo que Griselda debe estar en el proyecto, debe ser parte del llamado que hace la doctora Claudia a la unidad y debe seguirse buscando la manera de incorporarla. Y en cuanto al 8, Morán, pues todos los que estén al otro lado, si hoy están acá, creo que el movimiento está sumando, es parte del eje de sumar, ¿verdad? Entonces, en ese contexto fue invitado y bueno, habrá mucho cuestionamiento de muchas personalidades, lo estuvo en Sinaloa, en Sonora, en otras entidades de la República, de personalidades presidentes municipales en funciones, ¿no? Que no militan en Morena, ni en el PT, ni en el Verde y que se están incorporando. Entonces, es parte de la suma. Hay que recordar que en este proceso electoral venidero está en juego el llamado Plan C. El Plan C significa ir por la mayoría calificada, no solo ganar la presidencia de la República, sino ir por la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, que implica las dos cámaras. Entonces, se estará llamando a liderazgos, tienen cierta representación y bueno, así lo están haciendo, están sumándose a esta cuarta transformación. Habrá muchos liderazgos cuestionables, ¿verdad? Hace poco se sumó el senador Carlos Ramírez Marín de Yucatán, por ejemplo, que también pues, militó toda su vida en el PRI, ¿verdad? Varios diputados locales de Hidalgo se han sumado también a la cuarta transformación. Pues creo que Claudia Sheinbaum lo ha comentado, lo dijo en Sinaloa y en otros estados, ¿verdad? Ahorita no es el problema de dónde vienen, sino a dónde vamos. Y vamos por la cuarta transformación de este país. Vamos a que el pueblo tenga resueltas sus problemas, vamos a que haya consolidado sus derechos en la Constitución y vamos pues por el mejoramiento de esta vida nacional de nuestro país. Eso sería. Ramón. Gracias, senador. Buenos días. Buen día. Quiero preguntarle, hay sumas que restan, en este caso de Leoncio Morán, en su pasada campaña política, donde el PT fue con candidata propia, vimos a un Leoncio Morán aspirante a la gubernatura, que toda la campaña agredió a la hoy gobernadora, no tanto por lo político, sino por ser mujer. Las ninguneó a todas, y bueno, hoy vemos que la gobernadora se la cobra, los pone de rodillas y se lo lleva a Morena. Hay sumas que restan. ¿Leoncio le va a sumar o le va a restar al proyecto de Claudia Sheinbaum? Yo creo que es importante el liderazgo del 8. Todo actor político tiene sus cuestionamientos. En este caso, nosotros le damos la bienvenida al 8, aquí al proyecto de la cuarta transformación. Preguntar, Sí.
La principal bandera del presidente Andrés Manuel López Obrador, y así lo dijo en campaña, cuando le preguntaban por inseguridad, decía cero corrupción. Cuando le preguntaban por educación, cero corrupción. Cuando le preguntaban por salud, cero corrupción. En el caso de Leoncio no es que venga de otro partido, es precisamente los señalamientos de corrupción. Como preguntaba mi compañero Ramón, ¿esto no restará o ahora ya están abiertos a los políticos corruptos, nada más por estar en Morena ya no lo son? ¿Qué opina de eso? Y sobre todo porque, bueno, pues no todos lo son, hay quienes dan ejemplo de seguir con esta pues indicación del presidente López Obrador, en el caso del PT, por ejemplo. ¿No mancha toda esta cuarta transformación? Se espera que no, se espera que cualquier acto de corrupción de cualquier servidor público sea sancionado. Hay instancias correspondientes, o sea, no nos toca a nosotros etiquetar a nadie si es corrupto o no. ¿Perdón? Bueno, es un tema del Congreso del Estado, o sea, no le corresponde al Partido del Trabajo ni al legislador, ¿verdad? Es un tema que sucedió en un poder del Estado, que es el poder legislativo. Entonces, ahí es donde es el procedimiento. O sea, el procedimiento no ha terminado. Yo creo que toda resolución es impugnable. Y si hay quien pueda probar lo contrario, bueno, pues tiene que seguirle. Si no, todo es presunción, ¿verdad? Senador, insistimos con el tema. Adelante. Hace un momento decían, palabras más, palabras menos, que ustedes estaban del lado del pueblo, del lado de los trabajadores, de esta parte. Bueno, entonces, ¿qué le diría a los trabajadores del Ayuntamiento de Colima que se desaparecieron 53 millones que tendrían que haber ido al IPECOL de cuotas que le retuvieron y no se reportaron, pero desaparecieron? Y el que estaba de presidente era Leoncio Morán, pero como dice, le toca al Congreso, pero el PT votó a favor de exonerarlo de esta parte. Entonces, ¿serían ustedes cómplices de este presunto desvío de recursos? ¿O qué les va a decir a los trabajadores de todas esas familias que ponen en riesgo sus jubilaciones ante este presunto desvío o desaparición de recursos? Porque es un hecho que desaparecieron del erario público, que no están, que no fueron reportados, pero que el PT el sábado avaló. O si ustedes van a impugnar haciendo fe a esta nombranza que están del lado del pueblo y del lado de los trabajadores, o partido del trabajo, como se dicen, o van a seguir insistiendo con el argumento de que no hay pruebas cuando no está el dinero en las arcas municipales ni en IPECOL, donde debería haber sido reportado. Bien, decirle a los trabajadores que sus derechos son irrenunciables, es un derecho que se tiene, que insistan, que sigan luchando por sus derechos. Ese recurso seguramente de haber desaparecido tiene que aparecer, y las instancias correspondientes, pues todos lo sabemos, es el OSAFRI, la Autoridad Superior de la Federación, el propio Congreso del Estado. Entonces creo que los trabajadores no han terminado su lucha. Si fue ellos quienes impugnaron o quienes exigieron o quienes denunciaron al 8, bueno, son ellos quienes, la parte interesada en seguir, y la parte jurídica, ¿no? Correspondiente. Entonces nosotros estamos con los trabajadores, nuestro mensaje es: hay que seguir luchando, no hay que renunciar a nuestros derechos como trabajadores. Pero ¿hasta dónde están con los trabajadores? ¿Están o no están? Porque dicen pues, que los trabajadores ya denunciaron, pero el Congreso dijo, lo perdonamos. Sí, pero el Congreso no tiene la última palabra, ¿verdad? El Congreso todavía, su resolución es impugnable, y creo que son espacios que todavía se puede hacer uso de ellos, ¿verdad? Yo desconozco la resolución, ¿verdad? No estoy metido en ese tema. Vamos a documentarnos en qué sentido viene dicha resolución, y en su momento daremos a lo mejor alguna orientación a los trabajadores, pero por el momento no tenemos información. Sí, Ramón. Senador, ¿por qué tomar partido en lo político cuando en lo jurídico no está definido? Efectivamente, la demanda hecha
fecha, incluso por el propio IPECOL, está en la Fiscalía Anticorrupción. Pero ¿por qué tomar bandera en lo político cuando no está definido lo jurídico? ¿Esa fue la instrucción? A ver, más clara la pregunta. Sí, ¿por qué votaron a favor en un juicio político? Todo es político, cuando no se ha definido en lo jurídico que Leoncio Morán sea inocente. Ahí está la demanda de USAFIP, la demanda de IPECOL, la demanda del sindicato y la demanda de los jubilados y pensionados. Tiene 4 demandas ahí que no ha definido la Fiscalía Anticorrupción ni la Fiscalía General. ¿Por qué se precipita el PT votando a favor, exonerándolo políticamente de algo que quizás sea responsable? Yo creo que debe de revisarse el dictamen de la Comisión de Responsabilidades. Yo te ofrezco revisarlo y darte una opinión la próxima semana, porque o sea, no tengo el dato de ese documento. Es un documento interno, ¿verdad?, que entiendo se puede acceder de alguna manera, pero todavía no está publicado ese documento. Entonces, por ahora te ofrezco una semana de tregua para que podamos darte una posición sobre el contenido del documento. Muchas veces no es el problema si eres o no, el problema es el procedimiento, que se equivoca o se distorsiona el procedimiento y ya no se llega al objetivo que se quiere siempre. Entonces déjame revisarlo. Bueno, nada más para su conocimiento, no se va a publicar el documento porque es tan transparente esta legislatura que tomaron el acuerdo de que como es sesión secreta, que no se publique nada de lo que trataron ahí, entonces no se va a publicar. Bueno, vamos a buscar un mecanismo para resolverlo, ¿no? Yo te doy más información la próxima semana. Comentaba también en conferencias pasadas sobre el tema del presupuesto. ¿Cómo va el tema? Bueno, es un tema que no es de la conferencia de hoy, Pero se tratará en próximas ocasiones. en la próxima conferencia. Gracias. La semana pasada íbamos a tratar, pero andaba un poquito mal de salud y no pudimos estar aquí, pero te lo traemos la próxima semana. Y sirve que ya está aprobando, porque está en discusión en la Cámara de Diputados. Como es un tema de otra Cámara, lo que nos toca nomás es ver los números que se publicaron en la propuesta, pero te doy datos la próxima semana. Senador, exhortaría al Congreso del Estado para que renuncie a esta práctica de opacidad de las sesiones secretas a favor y cumplir con la ley de la máxima publicidad y de que el Congreso es un edificio público. Le llaman el edificio del pueblo, pero vemos que pueblo es cuando ellos quieren o cuando no quieren. Bueno, el tema de las reuniones secretas está en la ley orgánica. Entonces ese tema pues, no podemos nosotros ir contra la ley en este caso. No puedo hacer un exhorto porque ocupan modificar su ley, ¿verdad? En este caso es interna la situación de un poder legislativo. Bien, pues muchas gracias por su presencia, gracias por la atención. A todas y todos que nos vieron, nos escucharon, les deseamos un feliz inicio de semana. Y el PT es la 4T. México merece más. Gracias.